¿Qué tal, hermanos? Te saludamos del Ministerio Huellas en el Agua. Hoy quiero hablarte una palabra que se encuentra en Lucas 4. Por favor, te pido que abras tu Biblia y leas todo el capítulo. Eh, Aquí habla sobre la tentación de Jesús. Cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, entra al desierto 40 días y 40 noches, pasados estos días tuvo hambre. Llega el enemigo y le dice: ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Y él le dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Más adelante lo lleva a un monte muy alto y le dice: yo tengo la potestad de entregarte todos los reinos del mundo si te postrares y me adorares. Y él le dice: vete de mí, porque solo al Señor servirás y solo a él adorarás. Más adelante sigue y lo lleva a Jerusalén, a la cima del pináculo del templo, y le dice: ¿por qué no te lanzas? Le dice el enemigo: porque escrito está, él enviará a sus ángeles para salvarte. Y él le dice: vete de aquí, porque al Señor tu Dios no tentarás. Lleno del Espíritu Santo, el Señor comienza su ministerio luego de esto. Muchas veces cuando nosotros estamos comenzando en los caminos del Señor, podemos ser tentados. Porque la tentación, dice Santiago, es todo aquello que hay en nuestra mente, todo ese deseo que nosotros tenemos en la mente que no nos hemos limpiado ni nos hemos quitado. Cuando Jesús estaba sentado con los cobradores de impuestos, uno de los fariseos le dice: ¿por qué tus discípulos y tú comen con esta gente pecadora? Y él le dice: no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. De la misma manera que Jesús buscaba a aquellas personas que andaban en pecado para sanarlas, para purificar su alma, así mismo es el enemigo. Él se mete dentro de las iglesias, se mete dentro de esas personas que quieren comenzar a seguir a Cristo, para tentarlas y así poder llevárselas. El enemigo no está en el mundo. ¿Por qué va a estar con los del mundo si ellos ya son del mundo? El enemigo quiere buscar a todas aquellas personas que están comenzando su propósito para con Dios. Porque Él no quiere que hayan personas dando este mensaje, no quiere que haya personas que te estén enseñando verdaderamente la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos limpia. ¿Cómo venció el Señor esta tentación? Con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo lo tentaba, Él le respondía con palabra. Y con firme palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú aprendes esta palabra, tú hablas con firmeza el Evangelio. Porque como lo sabes, como estás en lo secreto con el Señor, en lo espiritual, tú sabes cómo responder con firmeza estas tentaciones que te pueden venir. Hoy te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, había una vez un pastor que llegó a cenar a la casa de una de las personas, una de las mujeres que se congregaba en su iglesia. Y la señora, como venía el pastor, sacó sus cubiertos más caros, unos cubiertos de plata. Al terminar la cena, el pastor vio una Biblia que estaba en una mesita abierta en el Salmo 23. Colocó la cuchara ahí, cerró la Biblia y se fue. Pasaron los días y la señora le pregunta a su hija: hija, ¿tú no has visto la cuchara que estaba el día que cenamos con el pastor? Que se me perdió, no la consigo. Y la hija le dice: ¿será que el pastor se la llevó? Porque era un cubierto muy costoso. Entonces ella le dice: no, a mí me pena mucho preguntarle al pastor eso. Pasaron los días y no conseguían el cubierto. Entonces cuando van al templo le dicen al pastor: ahí, pastor, discúlpeme, pero de verdad le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Usted tomó el cubierto del día de la cena? Y le dice: hermana, sí lo tomé, pero lo coloqué en su casa, en el lugar donde yo sabía que usted lo iba a encontrar esa misma noche. Dígame dónde lo colocó. Está dentro de la Biblia. Por medio de este mensaje quiero decirte que la Biblia no la tenemos para estar abierta en un versículo. La Biblia no la tenemos para revisar una vez a la semana. La palabra de Dios se lee día a día. La palabra de Dios se aprende día a día. Porque, por ejemplo, ¿cómo pides, por ejemplo, tener denuedo de la palabra si no la lees? ¿Cómo pides yo, por ejemplo, salir de la tentación si no leo la palabra, si no oro? ¿Cómo voy a tener yo las armaduras de Dios si no conozco ni siquiera cuáles son? Entonces, si yo quiero salir airoso de las tentaciones que nos coloca el enemigo, yo tengo que saber la palabra, tengo que leerla y tengo que tener conocimiento de ella. Porque leyendo la palabra salimos de las tentaciones. Por ejemplo, el rey Saúl
después de ser el ungido de Dios, perdió esta bendición por no obedecer la palabra de Dios. Cayó en la tentación de hacer lo que le pedía el pueblo y no lo que le pedía a Dios. Más adelante Esaú vendió su primogenitura sin saber lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que tenía era hambre y prefirió esa tentación que le llegó antes de decir, no, es que yo no puedo vender esto porque esto es algo preciado. Luego dice que la lloró con lágrimas de sangre. Entonces, cuando una persona es tentada y cae en la tentación, luego se arrepiente. Porque dice, porque yo por un minuto, por 5 segundos, por esto o por aquello, perdí la bendición de Dios. Entonces debemos estar siempre prestos a conocer la palabra, debemos estar siempre prestos a salir de cualquier tentación que nos coloque el enemigo. Porque luego de la tentación, la palabra de Dios dice, soportar la tentación, porque cuando salgas airoso de ella, el Señor te dará la corona de la vida. Cuando nosotros logramos salir de todo esto airosos, porque estas son tentaciones, pero que ponen a prueba la capacidad que tú tienes de servir a Dios. Cuando tú aprendes a tener la capacidad de poner primeramente a Dios antes que cualquier cosa, el Señor te bendice. Porque las tentaciones no son solo deseos por un instante, son deseos que luego pasan. Mejor es tener a Cristo, que es para vida eterna, que es lo que te va a ayudar a ti toda tu vida, mientras que el deseo solamente va a ser por un instante. Entonces, cuando nosotros logramos, dice, resistir al enemigo y huirá de ti. Cuando nosotros resistimos estas tentaciones, no va a haber enemigo que te venga a tentar otra vez, porque el Señor está contigo en cada momento. Pero estas son cosas que son pruebas de día a día. Porque hoy te tenta, a lo mejor tú pensarás con un pecado, con algo que sea pecaminoso, otro día te tenta por decir con una comida, otro día, entonces todos los días debemos estar prestos a aprender la palabra de Dios. Todos los días debemos estar prestos a cargar la armadura de Dios, porque por medio de la verdad, de la palabra de Dios, de la oración constante, es que nosotros podemos resistir este tipo de cosas. Es que nosotros podemos aprender. Entonces te invito a que tengas, esto lo digo cada día porque todos los días es así, te invito a que leas la palabra, a que ores y a que estés en entera comunicación con el Señor. Porque esto es lo que te va a ayudar a ti a limpiarte plenamente para tener una vida en Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando él dice esto era porque ya esas tentaciones no lo tocaban a él, porque él caminaba, andaba y vivía para Cristo. Y así es como debemos estar nosotros, con una mente preparada y dispuesta para lo del Señor, quitando cualquier cosa y cualquier estorbo que quiera venir a tu vida. Por ejemplo, si tú estás en un sitio con algunas personas y tú oyes que hay una mala conversación, tú te retiras. Porque cuando tú eres hijo de Dios, tú empiezas a tener esa capacidad de ver cuando tú te tienes que quitar de un sitio, porque eso te puede contaminar tu vida. Entonces, cuando hay cosas que tú crees que van a contaminar tu vida, aléjate de ellas. La oración, la fe y la constante palabra en tu vida es la que te va a ayudar a salir airoso cada día de tu vida. En este momento, hermano, te invito a que estés siempre en los caminos del Señor, a que siempre leas la palabra, porque esta es la que te va a librar de cualquier tentación en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.